¿Qué onda, hijas? Me llaman Sots, soy un maya que les mostrará cómo mis camaradas mayas hacían sus casitas. Las hijas estas, Adrián Yáñez, Emanuel Gurubel y la otra, esta Efren Camelo, son los protagonistas en el video. Me dijeron que esta onda está hecha para el profe Omar Araujo Molina. Espero que su esfuerzo de las mamis les guste. Bienvenidos a este pequeño videoclip a través del tiempo acerca de la cultura maya prehispánica. Los mayas en su tiempo ya estaban demasiado adelantados hablando tecnológicamente. ¿A qué me refiero con esto? A que ellos usaban materiales demasiado sofisticados para el tipo de construcciones que realizaban. Es decir, los mayas tenían métodos demasiado rebuscados, si se puede decir así, con los que ellos mismos podían levantar grandes edificaciones. Eso nos da una muestra de lo que ellos podían hacer en su tiempo, como edificaciones en Chichén Itzá, Uxmal y en lugares ya conocidos. Los mayas, por ejemplo, se les permitió construir edificios de grandes dimensiones, largos caminos, sistemas de riego y drenaje, así como depósitos de agua. Para ello utilizaban principalmente piedra caliza, demasiado abundante en lo que es la península de Yucatán y en otras áreas cercanas a ella. Además, con lo que iniciaron el uso progresivo de los materiales cementantes a base de cal, que les permitió elaborar estucos, morteros y concretos. Estos tres tipos de mezclas, si se puede decir así, iban a ser utilizados en abundancia por ellos. En primer lugar, los estucos se emplearon para decoración interior y exterior de construcciones, particularmente mediante espectaculares bajorrelieves, y muchos de ellos han sobrevivido a las condiciones ambientales tan severas de la zona. Los morteros, en cambio, se utilizaban sobre todo para juntar piedras en la construcción de muros, bóvedas, alfardas, gradas, etc. Y como tercer lugar tenemos el concreto, una mezcla de cemento con agregados graduados que fue utilizado con fines estructurales para construir basamentos y muros de contención, además de probablemente pilas, estribos para puentes, así como obras de protección, caminos, puertos y cisternas. Aunque inicialmente al concreto se le daba un uso de relleno, esto quiere decir que era una especie de concreto ciclópeo agregando piedras de diferentes tamaños. Y como se trataba de un material muy poroso y heterogéneo, se supone que al darse cuenta de sus ventajas constructivas, es decir, el proceso era más rápido para construir, los ingenieros mayas depuraron sus procedimientos y seleccionaron sus agregados para lograr un material denso y resistente, que en muchos casos conserva sus propiedades a pesar del intemperismo. Esto quiere decir que estamos hablando de una zona donde el clima es demasiado severo para las construcciones. Eso habla de que a pesar de que han pasado miles de años, las edificaciones mayas siguen todavía en pie. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que los mayas pudieron construir con ese tipo de mezcla. Ahora yo les voy a hablar un poquito acerca de los mayas, de cómo fueron evolucionando y las técnicas que fueron utilizando para poder realizar hasta hoy en día los palacios que se conocen, ya sea Chichén Itzá o ya sea cualquier palacio de los que construyeron los mayas. Para empezar, les voy a hablar un poquito de la cal. ¿Qué es la cal y cómo se utilizaba? Los mayas utilizaban una serie de técnicas para la fabricación de cal y yeso. Ellos tenían una especie de horno, la cual constaba en colocar árboles. Esos árboles tenían que ser secos para alcanzar grandes temperaturas. A estos hornos se les colocaban piedra caliza, la cual era calentada y triturada para poder utilizarse como cal. Los mayas utilizaban una técnica para transportar todas las rocas que se utilizaban para fabricar la cal y para la construcción de todos los palacios. Ellos tenían, aparte de mucha piedra caliza que era abundante en nuestra zona, tenían la gente necesaria para trabajar. Ellos utilizaban una especie de soga, la cual le llamaban mecapal. Iban a la cabeza y colgaban la piedra en ellos. Para poder colocar las piedras que ellos transportaban, utilizaban una serie de andamios que cada vez iban siendo más y más altos conforme la estructura iba creciendo. Los mayas utilizaban una tecnología llamada estuco. Una vez colocadas las piedras, la masa llamada estuco se utilizaba para tapar los huecos que quedaban entre piedra y piedra y le daban su acabado. Una vez terminada lo que se construía, los mayas utilizaban una especie de hierbas
para agarrar ciertos colores y darle sus pinturas que hasta hoy en día conocemos. Los mayas, para unir a las grandes ciudades, se vieron obligados a crear caminos de hasta 100 kilómetros. ¿Cómo construían esos caminos? Ponían rocas grandes en ambos lados y los cuales rellenaban con piedras. Una vez colocadas las piedras, le colocaban una capa de estuco y al final le colocaban una capa de yeso, el cual le da una textura bastante suave al camino. Debido a que el ambiente de los mayas era bastante húmedo, en exceso húmedo, se vieron obligados a realizar una especie de canales para poder desviar el exceso de agua que había. Tenían demasiada agua y no tenían territorio para construir y para sembrar sus frutos o lo que vayan a sembrar. Para cruzar de un lado a otro, los mayas tuvieron que realizar una especie de arco falso. ¿Cómo hicieron esto? Pusieron rocas salientes una sobre otra y fueron colocándolas hasta poder cruzar encima de ellas. Estas estructuras fueron bastante fuertes y fueron llamadas arcos falsos. Ahora vamos a hablarles acerca de los estudios que se realizaron con relación a lo que es el cemento maya. En la siguiente tabla se puede observar los diferentes tipos o elementos químicos que constituyen a los materiales, lo que es el estuco, el mortero, el concreto maya, la grava y el cemento Portland. Algunos resultados obtenidos es que, por ejemplo, en el concreto maya el 2.82 y 1.17% en cuanto a silicato y aluminato. Esto quiere decir que es un porcentaje demasiado bajo en comparación con el 38.01% de lo que son las calcitas. Esto quiere decir que lo que es el cementante pues es muy poderoso y tiene características similares a lo que es el cemento natural crudo. Otra de las conclusiones obtenidas de acuerdo a los porcentajes es que lo que son los estucos, morteros y el concreto maya son el mismo tipo de cemento. Eso quiere decir que no importa el lugar de procedencia en el cual se obtuvo el material. Por otro lado, se hicieron estudios acerca de muestras de concreto provenientes de Yaxchilán. Esto se puede ver en la siguiente imagen. Bueno, algunas de sus características es que estas tenían un grado de compactación bien graduados. Además de que su tamaño máximo era de 40 milímetros, su peso volumétrico venía viendo a partir de los 1.8 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las técnicas utilizadas en cuanto a mezclaje y a compactación son similares a las que se usan hoy en día. Bueno chavas, esta onda ya se acabó, neta que si no les gustó me voy a chiviar. Neta hijas, yo no les miento. Es la pura verdad. Nos vemos hasta la próxima vez. Ojalá les haya gustado. Gracias.